Evangelio. En esta ocasión, que seguimos comentando el capítulo 20 del Evangelio de Lucas, terminamos con los versículos 41 a 47, que son los que nos quedan para terminar en este capítulo. Vamos a comentar esta perícopa en la misma clave de buena noticia que venimos iluminando, con la que venimos iluminando la palabra, tanto en el capítulo 19 como ahora. Y vamos a comenzar leyendo el texto, y antes quiero recordarte que el contexto era como los letrados, los fariseos, los sumos sacerdotes quieren acabar con Jesús. Estamos ya acercándonos a la pasión, quieren acabar con Jesús, y aquí se nos dice de que algunos de esos modos en que quieren hacerle caer en trampa, en que buscan excusas para prenderlo. Ha habido varios encontronazos de estos a lo largo del capítulo, y en este momento enganchamos con lo que veíamos en la semana anterior, que terminábamos en el versículo 39 diciendo: intervinieron algunos letrados. Maestro, qué bien has hablado. Después de que Jesús ha respondido a los saduceos y los letrados presentes ven que ha hablado bien, Jesús se dirige a ellos. Entonces Él les dijo: ¿cómo dicen que el Mesías es hijo de David? Si el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? En presencia de todo el pueblo dijo a sus discípulos: guardaos de los letrados, que gustan de pasear con largas vestiduras, que aman los saludos por la calle y los primeros puestos en sinagogas y banquetes, que devoran las fortunas de las viudas con pretexto de largas oraciones. Ellos serán juzgados con mayor severidad. Como te decía, vamos a comentar los versículos 41 o 47. Y encontramos aquí, primero, ya te digo, conectamos con la perícopa anterior, en la que los letrados dicen: maestro, qué bien has hablado. Están admirados, es como siempre en nuestro espíritu, incluso aunque tengamos mucha malevolencia hacia alguien, de vez en cuando el Espíritu de Dios nos toca internamente y nos dice: pero mira esto de esta persona, para que no nos encerremos en nuestro mal. Eso es lo que les acaba de pasar a estos letrados en este momento, pero siguen con sus planes de muerte. Y entonces Jesús se dirige a ellos y hace con ellos algo que a los judíos en general les gusta mucho hacer, y es precioso, que es comentar la palabra entre sí. Cuando cogen una perícopa, por ejemplo esta, no, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. Y entonces se preguntan: ¿qué puede estar diciendo Dios aquí? ¿Qué puede ser esto? Y cuanta más fe y más penetración tiene la persona que comenta esa perícopa, y más profundidad de conocimiento sobre Dios vamos a alcanzar. Y los judíos son audaces en este modo de comentar la palabra, tienen unas reglas de exégesis para comentarla, o sea, se comenta siempre en un marco, como debe ser. Y a la vez, en ese marco en el que comentan la palabra, se atreven a preguntarse con audacia porque desean conocer más a Dios. O sea, en este comentar de la palabra hay una pasión por la palabra de Dios. Y en esta clave que están queridas los letrados, Jesús se dirige a ellos, a los que dicen: maestro, qué bien has hablado. Y entonces les sigue mostrando lo bien que habla, para que quieran acercarse a Él, para que quieran convertirse a Él. Y entonces les dice: me estáis negando lo que digo de mí, lo que veis de mí, que en mí habita Dios. Y ellos tienen a David como referencia, a David lo tienen como el autor de los Salmos, como uno de los hijos preferidos de Dios,
por su honestidad cuando peca, por su fidelidad y su amor al Señor, incluido su pecado, pero en todo ello se manifiesta esa fidelidad y amor al Señor. Y esa grandeza con la que David entra en la Biblia, y él se la sitúa, les dice, daros cuenta de que David no es más que Dios, sino que David llama Señor a Dios y llama Señor a quien está unido a Dios, es decir, al propio Jesús. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Porque los letrados discuten esto, ¿no? Cuando se dice el Mesías es hijo de David, ¿en qué sentido se dice? Se dice en sentido genealógico, pero ellos lo están interpretando de un modo más absoluto y él les desmonta este engaño. Y entonces este engaño que les lleva a fijarse más en las mediaciones que en aquel a quien las mediaciones apuntan. Y después de decirles esto, que es la verdad de Maestro, que bien has hablado, y entonces hablo bien en vuestro favor para que podáis, para iluminar de nuevo vuestro entendimiento. Pero aquí vosotros no os habéis abierto. Y sigue diciendo, ahora no a los letrados, sino a la gente. En presencia de todo el pueblo, dijo a sus discípulos, lo oyeron todos, guardaos de los letrados, que gustan de pasear con largas vestiduras, aman los saludos por la calle y los primeros puestos en las sinagogas y banquetes, que devoran las fortunas de las viudas con pretexto de largas oraciones. Ellos serán juzgados con mayor severidad. Porque teniendo la familiaridad que tienen con la palabra de Dios, teniendo el amor que deberían tener a esa palabra que nos coge el corazón cuando nos entregamos a ella, que nos ilumina el entendimiento, que nos ensancha el corazón y la vida, porque si algo ensancha la vida es la palabra de Dios, con todo eso que hemos recibido con el estudio de la palabra de Dios, de la Torá, de los profetas, de los escritos, con todo eso que están estudiando, que están conociendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sigáis cerrados a entender a vuestro modo? ¿Cómo es posible que no creáis en mí? Si no creéis en mí es porque no estabais creyendo en la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que dediquéis tanto tiempo a la palabra de Dios y no viváis para la palabra y por tanto no estáis creyendo en ella, sino que os apropiáis de este don recibido de Dios para vuestro beneficio? Pasean con las largas vestiduras, aman los saludos por la calle, los primeros puestos, devoran las fortunas de las viudas con pretexto de largas oraciones, es decir, se apropian incluso de la oración. Y esta es la verdad que Jesucristo, la palabra de Dios, nos dice, y es buena noticia que en este texto se nos enseñe no solo cómo ha de ser leída la palabra, sino también con qué verdad hemos de denunciar la mentira cuando la encontramos en nuestro camino o cuando la reconocemos en nuestro corazón o cuando alguien con verdad la denuncia en relación a nuestra vida. El que Jesús diga la verdad a cada cual mientras camina a Jerusalén, sin detenerse por miedo a la muerte, sin callar, porque pueda ser más gravemente rechazado, más gravemente dañado hasta la muerte, que lo será. En su camino hacia la muerte, esto es buena noticia. Que Jesús sea así, que Dios, el Padre, sea así y que Jesús, el rostro definitivo de Dios, haya venido a nuestro mundo a mostrarnos este modo de ser, este modo de vivir, este modo de actuar que nos ilumina la vida. Que nos abramos a esta buena noticia, que creamos en ella, que vivamos de ella. Lo pedimos para todos. Hasta pronto.